Muy buenas tardes, queridos hermanos. Hoy 13 de noviembre del año 2018, Evangelio de Fuego te trae el tema número 10, titulado Los ojos de Dios. Y antes de empezar, como siempre, vamos a orar para pedirle al Espíritu Santo que nos dé el discernimiento, el entendimiento, la sabiduría, la ciencia de poder entender y comprender este tema, ya que es un tema que choca y confronta la vieja naturaleza y que le da paso a la nueva naturaleza, lo cual es la verdad. Entonces, para iniciar, oramos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo para pedir la dirección de poder entender, digerir, analizar y de que seamos cada día más llenos de ese amor tan maravilloso que Dios tiene para nosotros, que es darnos su palabra para levantarnos como águilas, emprender las alturas y mirar, como dice el proverbista, el águila en pleno vuelo ve al jinete y su caballo y se burla de él. El caballo porque representa una fuerza y el jinete es una persona que no se deja doblegar, no se deja guiar, mientras que el águila en la altura es la representación de la sabiduría y es lo que te hace subir niveles para poder ayudar a otros a alcanzarlos. Y para iniciar en el tema, los ojos de Dios, voy a leer una palabra que está escrita en el libro de Mateo, capítulo 7, versículo del 3 al 5, donde Jesús, cuando trae el reino de los cielos a nosotros, nos da unas palabras que para muchos son parábolas, pero para los entendidos, para los que aman a Dios, el Espíritu Santo les revela la verdad. Y ya no son parábolas, sino son palabras de edificación y de crecimiento. Dice así: ¿y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿Cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo y he aquí la viga en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. En todas partes, cuando esta palabra la compartimos o la conversamos entre familiares, amigos, personas, congregaciones, células, puntos donde nos encontramos varias personas y compartimos temas relacionados con la palabra, la mayoría de las personas, cuando leen esta palabra, se refieren a lo siguiente: de que yo a veces critico a otra persona cuando yo soy peor, de que yo veo cuando otra persona habla y dice cosas cuando yo también hablo y digo cosas peores que la otra persona dijo. Y déjame decirte, hermano, hoy quiero decirte que la palabra de Dios es para edificar, para redarguir de pecado, para ayudar, para levantar, no para humillar a otro, ni para hacer ver mal al otro, creyendo que yo soy mejor que los demás. No, la palabra de Dios es para compartirla. La palabra es para ayudarnos a amarnos cada vez más y más en un mismo Padre, un mismo Espíritu y un mismo sentir. Entonces, esta palabra vamos a entrar en la revelación. ¿Qué es lo que significa? Que no tiene nada que ver con lo que acabo de hablar anteriormente, que es que yo veo a otra persona y yo soy peor. No, no tiene nada que ver con eso. Eso lo hace el enemigo, porque el enemigo pone el ojo o las cosas en el hombre, mientras que Dios pone las cosas en el espíritu, porque Dios es espíritu y Él busca verdaderos adoradores en espíritu y en verdad. Y tales adoradores Él busca que le adoren. Y para adorarlo, hay que adorarlo en el espíritu. Entonces, ¿por qué mira la paja en el ojo de tu hermano y no ve la viga que está en tu propio ojo? Para empezar, ¿qué es el ojo? Cuando leo Mateo capítulo 6, versículo del 22 al 23, Jesús mismo está enseñando la palabra y nos dice
algo importante relacionado con el ojo. Fíjense lo que dice en Mateo capítulo 6, versículos del 22 y 23. Dice así: la lámpara del cuerpo es el ojo. Así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo está lleno de luz. Pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Así que si la luz que hay en ti es tinieblas, ¿cuántas no serán las mismas tinieblas? Fíjense que la lámpara del cuerpo es el ojo. Y si ese ojo está lleno de luz, si ese ojo está lleno de luz, tu ojo es bueno. Pero si ese ojo es maligno, estará lleno de tinieblas. Entonces, esa palabra, la lámpara del cuerpo, es el ojo. El ojo bueno se refiere a que el cuerpo está lleno de luz. Y el ojo malo se refiere a que el cuerpo está lleno de tinieblas. Y seguimos indagando la palabra, escudriñando la palabra, para ver qué más información nos da el Señor en su sabiduría, en su inteligencia, en su palabra, que es la espada, es el fuego, es el martillo, es todo lo que acaba con la mentira, la palabra del Señor. Dice así, en Proverbios capítulo 6, versículo 23. Dice lo siguiente: porque el mandamiento es lámpara y la enseñanza es luz y camino de vida las reprensiones que te instruyen. Ahora fíjense lo siguiente. Ahora nos está diciendo la palabra que el mandamiento es lámpara y la luz es enseñanza. Y leemos ahora en el Salmo capítulo 119, versículos 105 y 106, que dice así: de tus mandamientos he adquirido inteligencia, por tanto he aborrecido todo camino de mentira. Punto y seguido, nun. Y el versículo 105 dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Fíjense algo importante aquí que quiero compartir. Al final del versículo 104 dice una palabra que es nun. Quiero decirte que ese nun es una palabra en hebreo que significa reino. Y es la letra número 14 del alfabeto hebreo. El 14 representa una doble perfección. Y en particular significa heredero del trono. Quiere decir que Cristo Jesús adquirió inteligencia de sus mandamientos y aborreció todo camino de mentira. Y por eso Nun hace énfasis en la palabra de Dios, refiriéndose a esta parte espiritual. Ahora bien, cuando dice que lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino, me está indicando que la palabra de Dios para mí es una lámpara y es una lumbrera a mi camino. Entonces fíjense ahora lo que pasa. Si la palabra de Dios me dice, porque mira la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo, ahí el Señor me está indicando con la misma palabra en el espíritu de que mi ojo es la lámpara del cuerpo y que el ojo tiene que estar lleno de luz. Pero más adelante me dice que el mandamiento es lámpara y la luz enseñanza. Entonces, la palabra de Dios, la enseñanza, la inteligencia, la sabiduría de Dios, esa palabra, ¿dónde yo la guardo? ¿Dónde yo la almaceno? En mi mente. Quiere decir que si la enseñanza es la luz y yo guardo esa luz, esa enseñanza en mi mente pasa a ser un ojo. Y ese ojo, al estar lleno de esa luz, de esa enseñanza, el cuerpo va a estar lleno de luz y mi ojo va a ser bueno. Pero si yo no tengo enseñanza de la palabra y tengo otra enseñanza diferente a la palabra, es lo que Dios hace el contraste, que es lo que llama tiniebla, es la representación de la ignorancia, la falta de conocimiento.
si yo no tengo esa luz, ese conocimiento en mi mente, resulta que pasa a ser un ojo malo, lleno de tinieblas. Entonces, ¿qué pasa cuando la palabra nos empieza a dar esa información y empezamos a nutrirnos de que, Señor, el ojo, la lámpara del cuerpo, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino, la enseñanza es luz? Ahora entendemos por qué cuando el Señor hablaba en el Espíritu, conforme a la palabra de Dios, a lo que el Padre le enseñaba y le instruía en el Espíritu. Y porque dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino, a mis pies. Cuando vemos que en Efesios 6, en los pies donde está el apresto del Evangelio, y si nosotros nos llenamos, nos nutrimos de ese Evangelio, de esa luz, de esa enseñanza en este ojo, nosotros vamos a pasar a ser una lámpara encendida, una lámpara en el mundo, una lumbrera en el camino. Y fíjese algo, un evento que pasó con Jesús, con lo de Lázaro. Él habla unas palabras y se refería exactamente a lo que estamos explicando en este momento, que es el Espíritu Santo revelando, poniendo palabras en nuestra boca para que otros puedan entender y comprender de que para este tiempo esto estaba predestinado por amor a nosotros. Fíjense lo que dice Juan capítulo 11 del 1 al 8. Dice así: estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro de Betania, la aldea María de Marta su hermana. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con sus cabellos. Enviaron pues las hermanas para decir a Jesús: Señor, he aquí el que amas está enfermo. Oyéndolo Jesús dijo: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Y amaba Jesús a Marta y a su hermana y a Lázaro. Cuando oyó pues que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba, y luego después de esto dijo a los discípulos: vamos a Judea otra vez. Y le dijeron los discípulos: Rabí, ahora procuraban los judíos apedrearte y otra vez vas allá. Y respondió Jesús y dijo lo siguiente: ¿no tiene el día 12 horas? El que anda de día no tropieza, porque ve la luz de este mundo. Pero el que anda de noche tropieza porque no hay luz en él. Y se refería a las personas que andan en tinieblas, que andan de noche, sin enseñanza, sin sabiduría y sin entendimiento de la palabra de Dios, que es la enseñanza, la luz. Y cuando habla de que el día no tiene el día 12 horas, no se refería a la hora exactamente en el mundo, se refería a la parte espiritual de que el 12 representa el reino de Dios, el gobierno de Dios. Entonces, cuando tú estás en el reino de Dios, estás en la presencia de Dios, andas de día y no tropiezas, porque ves la luz de este mundo comparada con la luz del Espíritu. Una cosa es la luz y otra cosa son las tinieblas. Con razón dice en Génesis que de las tinieblas resplandeció la luz, y dijo Dios: hágase la luz, y fue la luz. Y eso ocurre en cada uno de nosotros, porque nosotros a veces hemos sido en la vida, antes de que llegara a los pies del Señor, hemos sido una tierra desierta, una tierra desordenada. Y dice la palabra así: de las tinieblas, y la tierra estaba desordenada y vacía. La tierra. Y de las tinieblas resplandeció la luz, que es la enseñanza, es la palabra. Y seguimos escudriñando qué nos dice el Espíritu Santo en el libro de los Proverbios. Dice así, capítulo 10, versículo 8, dice así: el sabio de corazón recibirá los mandamientos, mas el necio de labios caerá. También nos dice en Proverbios 13:13 lo siguiente: el que menosprecia el precepto perecerá por ello, mas el que teme el mandamiento será recompensado.
Y Proverbios 19:16 dice así: el que guarda el mandamiento, guarda su alma, mas el que menosprecia sus caminos, morirá. Y el Señor nos exhorta, el Señor nos habla claramente. Es cuestión de escudriñar, es cuestión de meterse en las aguas del Espíritu, que es la palabra del Señor. Ella misma nos da la instrucción, nos enseña, nos redarguye, nos instruye, nos muestra la verdad. Fíjese lo que dice Proverbios capítulo 4, versículo del 1 al 5. Dice así: oíd, hijos, la enseñanza de un padre, y estad atentos para que conozcáis cordura, porque os doy buena enseñanza. No desamparéis mi ley, porque yo también fui hijo de mi padre, delicado y único delante de mi madre. Y él me enseñaba y me decía: retenga tu corazón mis razones, guarda mis mandamientos y vivirás. Adquiere sabiduría, adquiere inteligencia, no te olvides ni te apartes de las razones de mi boca, no la dejes y ella te guardará, ámala y te conservará. Fíjese lo hermoso, lo bonito, lo agradable es que un padre, con esas palabras para nosotros como sus hijos, hemos sido rescatados, hemos sido comprados por un precio alto. La sangre de Cristo, que nos cubre, nos limpia, nos ayuda a conocer estos misterios maravillosos para ayudar a otros. No viendo como el hombre, sino viendo conforme al Espíritu. Y ya con esto sabemos qué es el ojo, nuestra mente, llena de enseñanza, que es la luz. Y una vez que eso yo lo entiendo, soy una lámpara, una luz encendida. Ando de día y no tropiezo, porque el día tiene 12 horas, es porque estoy en el reino de Dios. Ahora vamos a ver qué significa la paja. Y para entrar en la profundidad de este significado paja, vamos a leer dos versículos que son claves para poder entender a qué se refiere la paja en la palabra de Dios. Dice así, Job capítulo 33, versículo del 14 al 17. Dice así lo siguiente: sin embargo, en una o dos maneras habla Dios, pero el hombre no entiende. Por sueño, en visión nocturna, cuando el sueño cae sobre los hombres, cuando se adormecen sobre el lecho. Entonces revela al oído de los hombres y les enseña su consejo, para quitar al hombre de su obra y apartar del varón la soberbia. Dios nos habla en dos maneras: por sueño y en visión nocturna. Y ya sabiendo que Dios habla en dos maneras, sueño, visión nocturna, podemos entender por qué José soñó. Y Dios le dijo: levántate, coge al niño y huye a Egipto, porque acontecerá que de buscar al niño para matarlo. Y él despertó y se fue. Después le volvió a aparecer en sueño y le dijo: huye a Nazaret, para que se diga, se cumpla la palabra de que de Nazaret de llamar a mi hijo. Cuando José soñó, Dios le reveló lo del panadero, él soñó el panadero, soñó el copero. José soñó las 12 vigas que se inclinaban delante de él, las vigas, el sol, la luna, las estrellas. Era Dios hablando, Dios dando su consejo. Pero humanamente muchas personas cuando sueñan, ¿sabes qué es lo primero que hacen? Van y compran un tiquete de lotería o piensan otras cosas, pero lo menos que hacen es decir que Dios les está hablando y le está dando el consejo. ¿Para qué? Para apartarlo de la soberbia y para que dejen de hacer sus propias obras de hombre. Entonces, no quiero decir con esto que las personas tienen su manera de pensar, su manera de vivir, su manera de conducirse, pero precisamente es porque no conocen la palabra, y cuando no conocen la palabra, el ojo no está lleno de luz. Pero Dios, grande en misericordia y lleno de amor, va a hacer que de la luz, de la tiniebla resplandezca
la luz. Y eso lo hace aquí, en nuestra mente, donde ya dejamos de estar en la ignorancia, de estar en tinieblas, sino que pasamos a ser personas llenas de conocimiento, de sabiduría, que alcancemos una mente y una plenitud de Cristo, pero aquí en nuestra mente. Con razón tenía el Señor decir, por los frutos los conocerás. Porque nosotros hablamos conforme a lo que tenemos. No podemos dar lo que no tenemos. Por eso es que por los frutos se conoce. Y fíjese que en el libro de Jeremías, en el capítulo 23, versículos 28 y 29, dice la siguiente palabra así. El profeta que tuviera un sueño, cuente el sueño, y aquel a quien fuere mi palabra, cuente mi palabra verdadera. ¿Qué tiene que ver la paja con el trigo? Dice Jehová. ¿No es mi palabra como fuego, dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra? Entonces, con estos dos versículos, entendemos de que Dios habla en dos maneras, sueño y visión nocturna. Dios habla. Y también dice que el que cuente el sueño, cuente la palabra verdadera, porque es lo que Dios está hablando en sueño o en visión, es la palabra que Dios está hablando. Y cuando hace referencia a que tiene que ver la paja con el trigo, es porque el trigo es la palabra de verdad y la paja es la mentira. Y cuando habla que no es mi palabra como un fuego, dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra, ahí está la revelación. Cuando viene la palabra de Dios, la palabra de verdad, la que nos enseña, esa palabra es como un fuego y quema la paja, que es la mentira, que es lo que estamos haciendo hoy cuando estamos compartiendo esta palabra de que porque ves la paja en el ojo de tu hermano y no ves la viga que está en tu propio ojo. Cuando el hombre dice, tú lo estás haciendo peor las cosas, tú haces las cosas mal, pero yo la hago peor, resulta que eso es la paja. Pero cuando la palabra me habla de que porque yo estoy viendo en otra persona que no hay conocimiento, no hay sabiduría, no hay ciencia, no hay inteligencia, y yo la estoy criticando y resulta que yo estoy peor que esa persona. Y me está hablando espiritualmente. Cuando tú eres luz, cuando tú eres una lámpara encendida, cuando eres instrumento en las manos de Dios, tú no ves lo que hace el hombre, tú ves es lo espiritual. Y puedes discernir y el Espíritu Santo te puede ayudar a ministrar para que ahí también haga luz y para que ayudes al otro a caminar, no en tinieblas, sino como una lumbrera en el camino, con la palabra de Dios, que es la enseñanza. Fíjese lo que dice Jesús en Mateo capítulo 10, versículo 32 al 38. Palabras clave, palabras precisas que nos ayudan a entender cada vez más las cosas, los misterios del reino de Dios. Dice así: a cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. No penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada. Porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, y a la hija contra su madre, y a la nuera contra su suegra, y a los enemigos del hombre serán los de su casa. El que ama padre o madre más que a mí no es digno de mí, y el que ama hijo o hija más que a mí no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí no es digno de mí. Imagínense ustedes que esa palabra la tomemos nosotros natural. Él no vino a traer paz, vino a traer espada. Imagínense. Que vino a poner disensión entre el padre, el hijo, la madre, la suegra, la nuera. Imagínense ustedes eso. Cuando el Señor habla de estas cosas, primero y principal, si somos una lámpara encendida y andamos en el Espíritu, la espada es la palabra de Dios, porque está en Efesios capítulo 6 en la armadura del Espíritu. ¿Y por qué va a poner disensión al hombre contra su padre? Porque precisamente, ¿cuál padre está hablando Jesús? Está hablando del Padre que él mismo comenta en Juan 8:44 cuando dice: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer.
Él ha sido homicida desde el principio y es padre de mentira y no hay verdad en él, porque de suyo habla. A ese padre que se está refiriendo, que si no dejas a ese padre, no eres digno de él. La madre, ¿cuál es la madre? La madre es la inteligencia, pero la inteligencia del mundo, y está la otra madre que es la inteligencia del espíritu. Entonces, te está diciendo que dejes esa madre, que es la inteligencia del mundo, dejes ese padre, que es el padre de la mentira, dejes ese hijo. No te está hablando del hijo natural, te está hablando de ese hijo producto de esa mentira que se sembró y dio a luz una ira, un enojo, un celo, una rabia, una mala palabra, malos deseos, malas cosas. A eso se refería el Señor cuando dice que vino a traer espada para liberarnos del mundo y sus pasiones y sus deseos. Entonces, seguimos leyendo. La paja es la palabra de mentira. Mientras que cuando él hablaba la verdad, no le creían. Y seguimos. Una parábola que el Señor dijo. En Mateo capítulo 5 del versículo 29 dice así: por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues es mejor que se te pierda uno de tus miembros y no que tu cuerpo sea echado en el infierno. Imagínense que una persona en lo natural lea esta palabra y venga y se saque literalmente, naturalmente el ojo, creyendo de que el ojo es malo y que es la ocasión de caer. Cuando resulta que no está hablando de eso, sino está hablando de ese conocimiento, esa sabiduría, esa inteligencia humana. Sácala y échala de ti. Porque si no lo haces, el cuerpo es echado en el infierno. Porque el ojo es la lámpara del cuerpo. Entonces, fíjense todas las revelaciones, los misterios que Dios nos da para ayudarnos a nosotros a entender en este tiempo las cosas. Y lo dice la palabra misma. Lo que estamos hablando, lo que estamos compartiendo es tan importante que cambia toda perspectiva del hombre, su manera de pensar, su manera de caminar, con la perspectiva de Dios de ver las cosas, en la manera de pensar y de caminar. No como el hombre, sino como Dios, con un mismo ser, un mismo sentir, un mismo Padre, amándonos unos a otros. Fíjense lo que dice el apóstol Pablo cuando envía la primera carta a los Corintios en el capítulo 2, versículo del 9 al 16. Mira lo que le dice, comparado con lo que estamos compartiendo en este momento, que el tema es los ojos de Dios. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido a corazón de hombre, son las que Dios tiene preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, no las entiende, porque ha de discernirse espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Déjame decirte, querido hermano, que hoy es un día maravilloso, un día glorioso, porque si empiezas a pensar como el Señor, es porque en ti hay luz, hay enseñanza, hay palabra, y puedes conducirte en el Espíritu. Pero si no lo haces de esa manera, el ojo
es maligno y está apagado, no hay lámpara. No puedes caminar, no puedes resplandecer, que es lo contrario a lo que Dios quiere. Nosotros seamos luz en el mundo. Los ojos de Dios. Una cosa es que yo piense que los ojos de Dios es que Dios me está viendo, me está observando, me está mirando. Y otra cosa es que los ojos de Dios, su conocimiento, su sabiduría, su inteligencia, esté en mí. Y como somos miles de personas, miles de mentes, miles de ojos, cada uno de nosotros para el Señor somos como la niña de sus ojos. Cada uno de nosotros somos parte del Señor. No puede el ojo decirle a la mano, no te necesito, o al pie decirle a la boca, no me hace falta. Todo unido en un solo cuerpo, un mismo sentido. Somos para el Señor algo valioso, algo maravilloso. Razón tiene el Señor de a veces molestarse, porque no le entendemos por falta de conocimiento. Y ahí es donde el Espíritu Santo trata y nosotros a veces no ponemos de nuestra parte, a veces no nos interesa, a veces más nos entretienen las cosas del mundo, el internet, los celulares, las fiestas, los eventos, reuniones que a veces uno dice, bueno, pero es que estoy en el mundo, tengo que desarrollarme en el mundo. Sí, está bien, pero lo más importante es lo espiritual. Al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Atesora esto, la palabra de Dios. Eso es lo que va a salvar tu alma. Es lo que te va a hacer lleno de victorias, de bendiciones, de éxito. Entonces el Señor quiere que nosotros aprendamos a percibir las cosas del Espíritu para Él poder ayudar. Y fíjense que el Señor nos sigue enseñando y nos sigue dando palabras para que nosotros aprendamos y estemos fuertes, fortalecidos. Fíjense lo que dice Juan capítulo 16, versículo del 1 en adelante. Dice así: estas cosas os he hablado para que no tengáis tropiezo. Os expulsarán de la sinagoga y aún viene la hora cuando os maten. Pensarán que rinde servicio a Dios y harán esto porque no conocen al Padre ni a mí. Mas os he dicho estas cosas para que cuando llegue la hora os acordéis de que ya los había dicho. Esto no los dije al principio porque yo estaba con vosotros. Pero ahora voy al que me envió y ninguno de vosotros me pregunta, ¿dónde vas? Antes, porque os he dicho estas cosas, tristeza ha llenado vuestro corazón. Pero yo os digo la verdad. Fíjese lo que el Señor nos dice, la verdad. Os conviene que yo me vaya, porque si no me fuere, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Hablando del Espíritu Santo. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ya ha sido juzgado. El mentiroso, el diablo y el Satanás que engaña al mundo entero para que las almas se pierdan. Pero el Señor vino a juzgarlo. Y fíjense lo que dice más adelante: y aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y los hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío, y por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Todavía un poco y no me veréis, y de nuevo un poco me veréis, pero yo voy al Padre. Fíjense qué tremendo lo que el Señor nos revela, nos dice. Su palabra, hace 2018 años, su palabra escrita.
y que nosotros en este tiempo estemos entendiendo lo que Él nos habla, lo que Él decía, cómo se conducía, por su manera de pensar, su manera de vivir, es porque estamos siendo transformados, es porque hay un cambio en nosotros, y es porque en nosotros, cuando antes éramos tinieblas, ahora somos luz, arrebatados de las tinieblas a la luz admirable. Imagínense. Y sigue diciendo así en el versículo 17, dice lo siguiente. Entonces se dijeron algunos de sus discípulos a nosotros, ¿qué es esto que nos dice? Todavía un poco y me veréis, de no un poco y me veréis, porque yo voy al Padre. Y decían, pues, ¿qué quiere decir con todavía un poco? No entendemos lo que habla. Y Jesús conoció que querían preguntarle y les dijo, preguntáis entre vosotros acerca de esto que dije, todavía un poco y no me veréis, y de nuevo un poco me veréis. De cierto os digo, que vosotros lloraréis y lamentaréis y el mundo se alegrará. Pero aunque vosotros estéis tristes, vuestra tristeza se convertirá en gozo. La mujer cuando da a luz tiene dolor, porque ha llegado su hora, pero después que ha dado luz un niño, ya no se acuerda de la angustia por el gozo de que haya nacido un hombre en el mundo. También vosotros ahora tenéis tristeza, pero os volveré a ver, y se gozará vuestro corazón, y nadie os quitará vuestro gozo. Quiero decirte, hermano, que hoy lo estamos viendo, que hoy lo estamos sintiendo, que hoy lo estamos anhelando, de que se manifieste cada vez más en nosotros. Y sigue diciendo así la palabra, en el mismo capítulo en Juan capítulo 16, en el versículo 23 en adelante. Dice así, en aquel día me preguntaréis nada, de cierto os digo, que todo cuanto pidiereis al Padre en mi nombre os lo dará. Y hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre, pedid y recibiréis para que vuestro gozo sea cumplido. Estas cosas he hablado en alegorías, y la hora viene cuando ya no os hablaré por alegorías, sino que claramente os anunciaré acerca del Padre. En aquel día pediréis en mi nombre, y no os digo que yo rogaré al Padre por vosotros, pues el Padre mismo os ama, porque vosotros me habéis amado y habéis creído que yo salí de Dios. Salí del Padre y he venido al mundo, y otra vez dejo el mundo y voy al Padre. Fíjense, hermanos, que todo lo que pidamos en el nombre de Jesús, Él nos lo da. Pero tenemos que creer y tener fe, y será hecho. Escrito está. Y sigue diciendo, en el mismo libro de Juan, le dijeron sus discípulos, he aquí ahora hablas claramente y ninguna alegoría dices. Ahora entendemos que sabes todas las cosas y no necesitas que nadie te pregunte. Por esto creemos que has salido de Dios. Y Jesús le respondió, ¿ahora creéis? He aquí la hora viene y ha venido ya, en que seréis esparcidos cada uno por su lado y me dejaréis solo, mas no estoy solo porque el Padre está conmigo. Estas cosas hablo para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Jesús venció al mundo, porque cuando Él caminaba, cuando Él hablaba lo que había en la abundancia de su corazón. ¿Y sabe qué era lo que había en su corazón? El mandamiento, la enseñanza. Jesús era una lámpara en el mundo y todavía es una lámpara en el mundo. Y nosotros, hermanos, también hemos vencido este mundo, porque no estamos solos. Tenemos Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. El Rey de Reyes y Señor de Señores está con nosotros hasta el final del mundo. Y si lloramos de gozo y no de tristeza, de felicidad, porque fuimos escogidos por un Padre, por un Dios Todopoderoso, para manifestar su gloria, su honra por todos los siglos. Hoy, hermano, es el momento de dejarte en las manos del Señor y empieza a caminar sin tropiezos, lleno de luz. Hoy es tu día donde de las tinieblas resplandece la luz, pero dentro de ti. Somos una tierra, a veces la tierra está desierta, a veces la tierra está en oscuridad, pero Dios un día dice que la luz es buena y quiero que resplandezca la luz en ti. Y eso es lo que ocurre en nuestras vidas cuando se manifiesta Cristo Jesús en cada uno de nosotros.
Te declaro en el nombre de Jesús de que a partir de hoy vas a ser una lámpara encendida, una luz en el mundo, y que vas a andar de día y no vas a tropezar, porque estás con el Rey de Reyes y Señor de Señores, Cristo Jesús. Entonces, querido hermano, con este tema quiero concluir lo siguiente, que ahora entendemos de que nuestro ojo es la mente llena de luz, que es la enseñanza de la palabra, y cuando eso lo tenemos en nosotros, somos una lámpara encendida y una luz en el mundo en medio de tinieblas. Razón tenía el Señor cuando decía, si un ciego guía a otro ciego no caerán los dos en un hoyo. No se refería, era porque físicamente sus ojos estaban cegados, sino era por la mentalidad, la manera de pensar, la manera de vivir. Y cuando hacía el milagro de aquellos ciegos que literalmente, naturalmente recuperaban la vista, era una representación espiritual de lo que ocurría en el espíritu. Y cuando nosotros nos metemos en el espíritu, no hay enfermedad que se sostenga delante de la presencia del Señor. No hay dificultad que sobresalga en la presencia del Señor. No hay adversidad que prevalezca en la presencia del Señor. Y si tienes la presencia del Señor y eres luz y eres una lámpara en el mundo, a donde vayas vas a iluminar. A donde pises, a donde toques, será de bendición. Entonces con esto concluimos, hermanos, en oración, dándole gracias al Padre, al Dios Todopoderoso, a su Hijo amado Jesucristo y a su Espíritu Santo por ayudarnos a entender esta revelación poderosa, gloriosa, que nos ayuda ahora a saber, a conocer en ciencia y sabiduría de que somos una luz en el mundo, somos una lámpara encendida, que estamos para ayudar a otros a que ya no sean ciegos, sino que también resplandezca en ellos la luz, porque vamos a darles esa enseñanza, vamos a darles esa palabra, ese amor, así como Dios lo tuvo con nosotros para resplandecer de la tiniebla a la luz, hacerlos con otros, porque somos poderosos instrumentos en las manos del Señor. Gracias, Señor, por esta revelación poderosa, gloriosa, en el nombre de Jesús. Amén. Desde Evangelio de Fuego, les compartí el evangelista Jefferson Sandoval. Bendiciones y éxito. Y recuerda, Dios está en ti. No lo busques más. Está en ti. Su palabra está en ti. Su presencia está en ti. Bendiciones y éxitos. Amén.